Hola mis hermanos, el Señor me los bendiga. Muy buenas noches. Esperamos que estén bien mis hermanos. ¿Cómo están? Buenas noches, mi hermano Carlos y todos mis hermanos están conectados. Hola hermano, buenas noches. Buenas noches hermano Jairo, hermana Adriana, el Señor les bendiga. Igualmente les saludamos a la hermana Anita, a la hermana Argenis, a mi hermano Jairo, a mi hermana Elisa. El Señor los bendiga y bueno, a todos, a todos por igual, a nuestros amigos que nos escuchan, a quienes están con nosotros también en las redes sociales. Dios los bendiga. Nos da mucha alegría poderles saludar a esta hora, agradecer a Dios por la vida y bueno, por este momento de devoción y de estudio que vamos a tener. Quisiera pedirles el favor de que vayamos en oración para dirigirnos al Creador del cielo y de la tierra. Vamos a orar para poder entonces con la ayuda de Dios iniciar la reunión de esta noche. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito y soberano Padre, a usted es la gratitud y alabanza en esta noche, soberano Dios. Gracias porque usted nos conserva la vida, la salud, las fuerzas, porque usted, Señor, ha enviado a sus santos ángeles para que nos cuiden, nos protejan y especialmente su Santo Espíritu para que nos conserve la fe, también los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que en su justicia nos permiten tener acceso al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Señor mío, gracias porque usted nos alimenta, usted hace posible que llegue este momento donde nos podemos congregar como iglesia y poderle adorar, agradecer, suplicar su dirección. Señor, en esta noche queremos pedirle el perdón de nuestros pecados, Padre mío. Queremos que por favor borre nuestras rebeliones, que limpie nuestros labios y nuestra mente de toda iniquidad, de toda maldad, que por favor en la justicia del Cristo nos permita pronunciar su santo nombre, abrir su santa palabra, poder estudiarla, poder tomar el ánimo necesario en el mensaje que esta noche hemos de presentar. Gracias, Señor, porque tú obras milagros en la vida de las personas. Y hoy te quiero agradecer por la vida de tu hijo Gustavo, Señor, Gustavo Corredor. Hasta hace unos meses, él era uno de nuestros peores enemigos. Eh, pero tú, Señor, lo tumbaste del caballo, te encontraste con él, el Espíritu Santo obró. Y es sorprendente, Señor, la manera como estás actuando en él, en su esposa y en sus hijas. Señor mío, él ha confesado su decisión de estudiar el adventismo historicista, ponerse del lado del adventismo genuino. Padre mío, ayúdalo, bendícelo, dame la sabiduría, Señor, para poderle ayudar, orientar y compartir este mensaje poderoso, Señor. Al igual que él, hay muchas personas sinceras dentro de la corporación adventista, ancianos de iglesia, líderes, pastores también, que tú estás buscando, Señor, porque los conoces como personas nobles, sinceras, que están buscando la verdad para obedecerla. Pero, Señor mío, quizás han sido engañados, como fuimos nosotros engañados, pero tú conoces cada corazón, Dios mío, y has visto la sinceridad de propósito y nos has sacado de esas tinieblas. Te ruego por él, Señor, y por su familia, para que lo bendigas, y al igual que a mis hermanos en esta noche, donde quiera que estén, allá en Chicoral, en Bogotá, en Tolima, en Guayabal.
en Medellín, acá en la ciudad de Pasto, donde quiera que estén nuestros hermanos, nuestros amigos, en el mundo entero, bendícelos y permite que esta noche podamos tomar fuerza, Señor, al estudiar tu palabra y al saber que tú estás conduciendo a tus hijos, que no tenemos nada que temer, Señor, que nuestro deber es ocuparnos en tu obra y seguir adelante, Padre mío. Tú nos has dado muestras de que nos has conducido divinamente y has estado con nosotros. Por eso te alabo, Señor mío, lo alabo y engrandezco su santo nombre, porque al mirar hacia atrás vemos, Señor, cómo usted nos ha conducido en el pasado y que lo que nos ha prometido para el futuro es una realidad. Así que oramos, Señor, llenos de gratitud y de alabanza. Oro por mis hermanos para que usted los bendiga a cada uno y nos ayude a seguir adelante. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis amados hermanos, pues hoy es un día de gran alegría. Estoy feliz, hermanos, porque como acabo de comentar en la oración, contarle a nuestro Dios, eh, hace unos meses o quizás un año, por allá en el departamento de Arauca, eh, había una persona de la corporación que se había convertido en el peor enemigo de los hermanos allá, los hermanos humildes que estaban allá. Y bueno, los estaba tratando de confundir y visitarlos. Entonces yo eh, tuve que intervenir, tuve que atender eh, su situación. Y bueno, la realidad fue que tuvimos una confrontación, bueno, varias, ¿no? Y algunos de ustedes se acuerdan quizás de una persona que yo les contaba que me vivía desafiando, que hagamos un debate y que hagamos un debate en público y que yo reúna a todos los adventistas historicistas y que él reunía a los corporativos y que hagamos un debate a ver quién tenía la razón. Bueno, yo no vi prudente aceptar eso, ¿no? A pesar de que me sentía como desafiado, ¿cierto? Como cuando Goliat durante esos 40 días salió a desafiar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, Saúl, el rey Saúl temblaba, sus hermanos, hasta que llegó David y escuchó. Bueno, ya conocemos la historia, pero bueno, por gracia de Dios, yo estuve a punto un día de aceptarle el debate, el desafío, estuve a punto de aceptarlo, pero consideré que no era prudente y bueno, gracias a Dios dejé eso allí. Pero no perdimos contacto. Él siempre me enviaba algunos videos y yo le comentaba, le refutaba. Y bueno, fue una lucha, pero encarnizada, hermanos. De una manera prodigiosa, hace unos meses él me llamó, me escribió y me escribió a disculparse por todas las cosas que había dicho. Y obviamente, pues igualmente yo me disculpé con él. Entablamos una conversación amistosa y seguimos compartiendo muchas cosas, muchas cosas. Ojalá que un día él muy pronto pueda estar él con nosotros y contarles él mismo la historia. Lo cierto es que desde hace unos días venimos compartiendo y hoy me escribió y me dio la buena noticia de que él empezó a estudiar el adventismo historicista. Empezó a conocer a nuestros pioneros, lo que enseñaban, comenzó a ver lo que es la iglesia verdadera
Y bueno, yo sé que el Señor lo viene dirigiendo porque tiene la idea de salir de la ciudad. Él un día me dijo, mira, y me mostró una biblioteca grande, llena de libros. Y un día me dijo, mira, yo tengo todos los libros y todos los escritos para acabar con ese movimiento disidente que tú tienes del adventismo historicista. Eh, y me mostró una cantidad de libros que tenía allí, ¿no? Bueno, yo la verdad no tuve temor de nada de eso. Podría tener todos los libros que quiera, pero si tenía una interpretación equivocada, no temía eso. Pero hoy me contó, me dijo que él ha empezado a estudiar el adventismo historicista. Es un hombre cambiado totalmente, humilde, manso. Sus palabras, yo veo que son sinceras. Y bueno, estamos en esa conversación. Le he ofrecido mi ayuda incondicional. Él está en Santander, en Bucaramanga, precisamente. Hemos de orar por él, hermano. Se llama Gustavo Corredor. Ahora es mi gran amigo. Yo lo desafié y le dije, bueno, yo te voy a desafiar ahora. Te voy a desafiar ahora. Si yo te voy a desafiar a ti. Te voy a desafiar a que seas un obrero de sostén propio, un misionero, que tú aprendas, que vuelvas a las sendas antiguas, como me ha tocado volver a mí, y que tú y yo de la mano desaprendamos el error y aprendamos la verdad, y que ahora sí, juntos, trabajemos para la verdad presente, el mensaje del tercer ángel. Ese es mi desafío y estoy dispuesto a sacar tiempo de donde no tenga para poderte ayudar, compartir materiales, estudiar. Y voy a estar allí siempre que me necesites en todo aspecto, no solamente para estudiar, sino para otras cosas. Entonces, para la gloria de Dios, hermanos, les cuento eso y bueno, hoy queremos espaciarnos en este capítulo, en una parte de este capítulo 21 del libro El Gran Movimiento Adventista, que se llama así, La mano guiadora en la obra. ¿Y cuál es el objetivo de este tema? El objetivo de este tema es que nosotros, hermanos, en esta noche podamos entender, ¿sí? Que podamos entender, hermanos, que nuestro deber ahora, en este tiempo de crisis, es mantenernos en nuestra obra predicando la verdad, porque la mano de Dios está guiando nuestra obra. Entonces, no nos dejemos entretener ni distraer con cosas, porque el diablo quiere eso. Y la verdad, hermanos, es que en estos días estoy aterrado, hermanos, de los progresos de la ley dominical que han sucedido en estos primeros días de este año. Desde finales de diciembre hasta ahora, en un mes han sucedido unas cosas importantísimas que nos enseña el progreso de la ley dominical y estoy esperando que con la ayuda de Dios pueda presentarles a ustedes este tema el Santo Sábado, este Santo Sábado. Por un momento, hermanos, quiero que por favor vayamos a las Sagradas Escrituras y abramos la Biblia en el libro de Hechos, en el libro de Hechos, y que veamos allí algunos pasajes que nos van a indicar el objetivo de esto, de leer aquí en el libro de los Hechos, hermanos, es que la palabra de Dios nos indique, mis amados hermanos, que si esta obra es de Dios, nadie la podrá destruir. Si esta obra es de los hombres, va a caer. Y cualquier otra obra, si es de los hombres, va a caer. ¿Sí? Ese es el objetivo de este tema. Confirmar que la mano guiadora de Dios está en este ministerio.
con ustedes y con este servidor. Y con todos aquellos que nos han seguido, nos han apoyado, escuchan los videos, agradecen y están siendo instruidos. Y la fe de ellos y la de este servidor está siendo fortalecida, confirmada y afirmada cada vez que abrimos las Sagradas Escrituras. Entonces no podemos dejarnos entretener por los dardos del enemigo, que nos distrae, que nos quiere sacar del camino y no podemos caer en esa trampa. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Bueno, Hechos capítulo 4. Allí en Hechos capítulo 4, hermanos, se narra la historia de nuestros primeros discípulos y allá en el capítulo 4 se menciona el arresto de Pedro y de Juan. Dice el versículo 1, hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Bueno, allí hay tres poderes, ¿no? Tres poderes unidos. Está los sacerdotes judíos, ¿sí? La parte religiosa. Está el jefe de la guardia, ahí está el poder civil, con los saduceos. Ahí está el falso protestantismo, unido a la iglesia y al Estado. ¿Sí? Ahí están los tres. Se unieron para pelear contra los discípulos de Jesús. Resentidos vinieron ellos. Versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo. O sea, que Pedro y Juan estaban enseñando al pueblo, entonces estos se resintieron y vinieron a echarles mano. Y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Bueno, los saduceos estaban allí porque los saduceos no creían como secta en la resurrección de muertos. Y por eso se unieron los saduceos con los judíos y con el gobierno para perseguir a los discípulos que estaban enseñando que en Cristo había resurrección de muertos. Bueno, dice el versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Hermanos, yo espero que me estén siguiendo. Estoy leyendo de Hechos, capítulo 4, ya voy en el versículo 3. El versículo 4 dice que cuando hubo esta oposición, esta trifulca, ¿sí? Este ataque, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. El Señor prosperaba, ¿no? Lo que estudiamos el sábado anterior. La sangre de los mártires era semilla y ellos decían, atormentadnos, desmenuzadnos, que más somos, entre más nos matáis, más somos. Vuestra maldad es prueba de nuestra inocencia, decían los mártires. Y esto estaba sucediendo acá. Entonces, hermanos, dice que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, versículo 5, ¿cierto? Y se reunieron ellos con el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, a Pedro y a Juan, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto de predicar a Jesús? Ellos estaban celosos, ellos no eran reconocidos como, como sacerdotes, ni como gobernantes, ni ancianos, ni escribas, no eran nada ellos, no eran reconocidos de nada. Entonces, bueno, ¿con qué autoridad ustedes están haciendo esto? Bueno, entonces Pedro, dice el versículo 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, ahí está el Estado, y ancianos de Israel, ahí está la iglesia, ¿cierto? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Testimonio de Pedro, ¿cierto?
testimonio de Pedro. Entonces, como Pedro da testimonio, bueno, Dios obra, él dice, él sigue enseñándoles, y cuando ya por allá en el versículo 19, una vez que ellos, estos gobernantes, estos judíos, les prohibieron que hablen en el nombre de Jesús, que hablen y que enseñen porque ellos no eran reconocidos. Ellos dice que, versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, Hechos 4:19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, ellos no podían callar su testimonio y les dijeron, bueno, no es justo que nosotros les obedezcamos a ustedes. Primero obedecemos a Dios y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Estos eran testigos fieles de Jesús, ¿cierto? Vieron a Jesús, escucharon a Jesús, vieron sus maravillas, vieron resucitar, no podían callar. Y les dijeron, nosotros no podemos callar. Por eso testificamos. Después de esto, hermanos, dice el versículo 23, bueno, que los metieron en la cárcel, ¿no? Los metieron en la cárcel. Eh, entonces dice, puestos en libertad, cuando los dejaron en libertad, dice el versículo 23, vinieron a los suyos, o sea, a la iglesia, donde estaban reunidos los hermanos, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, vinieron a dar testimonio entre sus hermanos. Y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron los hermanos? Alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Interesante estas palabras de Pedro, ¿no? Cita a David cuando en el Salmo dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas contra el pueblo de Dios, ¿cierto? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo. Fíjese que esa palabra, se unieron, es la misma palabra que denota una unidad ecuménica. Se unieron varios, judíos, herodianos, judíos, saduceos, la guardia, los gobernadores, los ancianos, se unieron, ¿cierto? Se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Todo ese ecumenismo unido contra Cristo. Y están orando los discípulos allí. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29. Y ahora, Señor, estoy leyendo de Hechos capítulo 4. Mira sus amenazas, dice Pedro. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Está hablando la iglesia, perdón. Mira, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, o sea, había iglesia allí, tembló ese lugar, hermanos. Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué bonita experiencia, ¿no? Valientes estos hombres. Oraron y dijeron, Señor, mira sus amenazas. Todos se han juntado en contra de nuestra. Han hecho ecumenismo en contra nuestra. Mira sus amenazas y permite que nosotros sigamos adelante y haz con nosotros señales y prodigios. Bueno, hermanos, la historia allí dice que ellos estaban unánimes en el mismo sentir, ¿no es cierto?
cuenta la historia de que en el capítulo 5, la historia de Ananías y Zafira, su pecado, su mentira, su codicia, al querer guardar la parte de los recursos, ¿cierto? Calladamente, y el decreto de Dios de castigarlos a ambos. En el versículo 12 de Hechos 5 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Claro, porque el Espíritu Santo había descendido, ¿cierto? Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Había unidad, el mismo sentir, oración, la oración, la unidad, hasta que temblaba el lugar, ¿no? Y descendía el Espíritu Santo cuando estaban unánimes. En ese tiempo de crisis, hermanos, los discípulos se unieron en oración, se miraban los unos por los otros, se alentaban con palabras de ánimo, oraban y estaban unánimes, estaban en el mismo sentir. Entonces, orando juntos, el lugar dice que tembló porque el Espíritu Santo descendió y siguieron predicando con denuedo, sin temor, y hacían muchos señales y milagros y prodigios, ¿cierto? Y todos eran sanados, venían con espíritus inmundos, toda la gente que venía eran sanados, dice. Versículo 17 de Hechos 5, versículo 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Están siguiendo la lectura? Se llenaron de celos, se llenaron de celos. Se llenaron de celos. Se llenaron de celos al ver las señales y prodigios y maravillas que Dios hacía a través de sus humildes discípulos. Ellos allá estaban unidos y se llenaron de celos, de envidia, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Dice el versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, otra vez a la cárcel pública, los apóstoles, Pedro y Juan. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, oh hermanos, acá el Señor mismo envía su ángel para que el mismo ángel lo saque de la cárcel, ¿cierto? Lo saque de la cárcel. ¿Y qué pasa? Y el ángel les abre las puertas de la cárcel y les dice, id y puestos en pie en el templo, bueno, no era dentro en el altar donde estaba, no, sino una parte donde se podía llegar, y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, sin temor, no escondan nada, hablen, hablen sin miedo, les dijo el ángel, vayan. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y mientras estaban enseñando, bueno, otra vez, ¿no es cierto? Mandaron alguaciles a verlos, ellos ya no estaban, los encontraron entonces en el templo, ¿cierto? Y entonces dice el versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Los trajo, donde los sumos sacerdotes al Sanedrín. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, estoy leyendo de Hechos capítulo 5, versículo 27. Les preguntó, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Oh, hermanos, estos apóstoles humildes, sencillos, con los discípulos, a pesar de que les habían prohibido y no los habían reconocido, ellos siguieron predicando y llenaron Jerusalén con la doctrina de Jesús, con la verdad. ¿Sí? Has llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre, dice. Nos estás culpando de que nosotros matamos a Jesús. Claro que ellos lo habían muerto. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces él comienza a narrarles lo que hizo el Señor, pero
la lectura va a terminar aquí, hermanos, cuando en el versículo 34, en el versículo 33, dice que ellos, los sumos sacerdotes, los alguaciles, los gobernantes, los saduceos, todos esos que estaban unidos en ecumenismo, ellos oyendo esto, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Según el versículo 33. Hola, hermanos, ¿están con la Biblia en Se la mano? enfurecían, se enfurecían. Bueno, parece que solamente está mi hermano Jairo. Los demás confírmenme con un amén que sí me están escuchando. Sí, hermanito, amén. Bueno, Amén. estamos escuchando. Bueno, muy Amén, bien, hermano. gracias. Muy Amén. bien. Entonces, gracias, hermanos. Entonces ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Crujían los dientes contra ellos y querían matarlos. El diablo, obviamente, los había poseídos y los había llenado de odio y de celos y de envidia satánicos y los querían matar a los discípulos, hermano. Y entonces, dice el versículo 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, el que fue profesor, el doctor que educó a Saulo, después llamado Pablo, Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles para poderles ellos hablar ahí al concilio. Y luego dijo, versículo 35, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Qué tremendo, ¿no? El Señor utiliza a Gamaliel y les dice, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Deténganse, tengan cuidado, porque ellos los querían matar. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, quizás profeta, sacerdote, predicador. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Se acabó su obra, él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. O sea, Gamaliel les está diciendo, deténganse, cuidado con lo que van a hacer con estos discípulos. Y les voy a recordar que hace poco se levantó uno llamado Teudas, tuvo muchos seguidores, pero su obra fue reducida a nada. ¿Sí? Lo mataron a este y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Por qué pasó esto con ellos? Porque esa obra no era de Dios. No era de Dios. Porque si hubiera sido de Dios, no hubiera pasado eso con Teudas y esos seguidores. Esa obra, dice, él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Sigo leyendo. Ahora, dice él, después de este Teudas, se levantó Judas el Galileo, no Judas Iscariote, sino otro Judas. Se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. También tenía seguidores, pero ¿qué pasó? Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Vuelve a hacer la pregunta. ¿Por qué, por qué este hombre pereció y todos sus seguidores fueron dispersados? ¿Por qué? Porque la obra de ellos no era de Dios. No era de Dios. Entonces, dice Gamaliel al concilio, les dice, y ahora os digo en el versículo 38, apartaos de estos hombres, de Pedro, de Juan y de los discípulos que están predicando. Déjenlos tranquilos, apártense, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá también como las otras, que eran de los hombres, que no era obra de Dios. Las obras de los hombres se desvanecen, llegan y pasan cuando es de los hombres, pero cuando la obra es de Dios no pasa así. Y él les dice, mas si es de Dios esta obra, no la podréis destruir. Hermano Gloria a Carlos, Dios, porque la obra de Dios no se puede destruir. Los hombres no pueden destruir la obra de Dios.
mas si es de Dios no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Bueno, yo a este tema le debía haber puesto luchando contra Dios, más bien, ¿cierto? Luchando contra Dios. Hermanos, aquí hay una evidencia de que cuando los hombres quieren destruir la obra de Dios, fracasan. Cuando la obra es de Dios, los seres humanos no la van a poder destruir. ¿Sí? Y cuando la obra es de Dios y los seres humanos intentan destruirla, ¿qué están haciendo? Están resistiendo y están luchando no contra nosotros, están luchando contra Dios. Por eso, en el camino a Damasco, cuando Saulo iba persiguiendo, iba a traer allá a Damasco, de Jerusalén a Damasco, se iba a traer a los de este camino del Señor para encarcelarlos y azotarlos y matarlos. Y el Señor se le presentó y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú no estás persiguiendo nomás a estos discípulos, me estás persiguiendo a mí. Has venido resistiéndome. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces la conclusión, hermanos, está en el versículo 38 y 39. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Eso les dijo Gamaliel. Y el versículo 40 dice, y convinieron con él. Dijeron, sí, tienes razón. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Hermanos, de esta manera Dios obró y no dejó que mataran a sus discípulos y que su obra se acabara. Si la obra es de los hombres, se acaba. Cuando no es de Dios, las obras de los hombres se desvanecen. Entonces yo quise traer aquí, hermanos, del libro, de este libro precioso, La mano guiadora en la obra, capítulo 21, del libro El Gran Movimiento Adventista. Dice así, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Oh hermano, yo quiero que en esta noche el Señor nos ayude. Esto está escrito en el Salmo 32:8. Que el Señor nos ayude a esto. Él nos está diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cuál es el camino que debes tomar? Y el camino que debemos tomar, hermanos, es, si la obra es de Dios, seguir predicando en la verdad que el Señor nos ha entregado y seguir adelante. Para el que pone su confianza en Dios, voy a leer de aquí, hermanos, para que sigan conmigo la lectura. Voy a ampliar un poquito aquí. Para el que pone su confianza en Dios, su cuidado es continuamente manifiesto. Hay momentos, sin embargo, cuando este cuidado es más notorio, como en el caso de liberaciones especiales de males y peligros, visibles e invisibles, y oportunidades providenciales para la extensión de su verdad. De estos temas trata este capítulo. En este capítulo se narra, hermanos, en una ocasión, recuerden que el capítulo se llama así, la mano guiadora de Dios en la obra. Nosotros tenemos que saber, hermanos, y estar seguros si Dios nos está dirigiendo, si a este ministerio el remanente nos lo está dirigiendo el Señor o no lo está dirigiendo. De eso sí tenemos que estar seguros, hermanos. ¿Sí? Si lo está dirigiendo, amén y gloria a Dios y seguimos adelante. Si no lo está dirigiendo este remanente que empezó hace 5 años, este ministerio, ya rato lo hubiera terminado el Señor. Pero el Señor nos ha demostrado que el Señor nos ha venido dirigiendo. Entonces aquí hay un caso, hermanos, de unos señores que cuando los pioneros adventistas crearon la página impresa, ¿cierto? Y entonces crearon la Review and Herald, la Review and Herald. Entonces unos celosos, envidiosos, enemigos, detractores,
malos, quisieron levantar una obra para contrarrestar y acabar con la obra de la Review and Herald. Y a ese grupo se le llamó el Grupo del Mensajero, un periódico que se llamaba así, El Mensajero. Era la competencia de la Review and Herald, pero no era una competencia sana, no era una competencia leal, era desleal. Tenía otras intenciones. Voy a leer. Durante el otoño de 1853, unos pocos enemistados, o sea, enemigos, en Michigan, se unieron y comenzaron a publicar un folleto llamado Messenger of Truth, Mensajero de la Verdad. Un periódico. ¿Quién lo hizo? Unos enemigos de los historicistas, de los adventistas pioneros, ¿cierto? Que se unieron en ecumenismo y entonces empezaron a hacer una obra parecida a la que ya tenían los pioneros, pero el objetivo era destruir esa obra de los pioneros con ese periódico, destruir la Review and Herald. La misión de este folleto, llamado Mensajero de la Verdad, y de sus dirigentes parecía ser la de derribar y difamar en vez de edificar. Bueno, estos dijeron, vamos a acabar con ese remanente historicista, lo vamos a acabar, ¿cierto? Vamos a destruir esa obra y vamos a difamar todo lo que ellos hacen y vamos a acabar. Se insertaron muchas falsedades en sus páginas que nos molestaron en nuestra obra en el mensaje y como era nuestra primera experiencia con un ataque tan abierto, porque era un ataque muy abierto, ¿cierto? Dice el pionero que escribe, John Norton Loughborough, como era un ataque tan abierto, pensamos que era nuestro deber refutar sus afirmaciones calumniosas. Bueno, era el primer ataque abierto del ecumenismo a estos pioneros y ellos dijeron, no, pues vamos a refutar, vamos a enfrentar ese iceberg, hazle frente, ¿sí? Sintieron eso. Hacer esto ocupaba tiempo que deberíamos haber dedicado en el avance de la verdad entregada a nosotros. Bueno, él está diciendo aquí, esto robaba tiempo. Esto debilitaba, robaba energía, robaba tiempo, ponernos a contrarrestar, a refutar. Eso no nos hacía bien, quiere decir, ¿cierto? Y se adecuaba bien a los propósitos de Satanás, que sin duda era el instigador de esta oposición. Dos conclusiones importantes, hermanos, aquí. En primer lugar, la obra de enemistad, ¿cierto? Y para los pioneros era una obra instigada por unos hombres dirigidos por Satanás. Y en segundo lugar, los pioneros quisieron hacerle frente, pero llegaron a la conclusión de que hacerlo era distraerse, ocupar el tiempo que deberían haber dedicado en el avance de la verdad, entregada a ellos, y se adecuaba bien a los propósitos de Satanás. Claro, Satanás quería verlos a ellos envueltos en litigios, envueltos en confrontaciones, y dijeron, no, no vamos a caer en esa trampa, ¿sí? Vamos a continuar nosotros haciendo nuestra obra, porque nuestra obra es de Dios, ¿cierto? Y así continuó el estado de las cosas hasta la noche del 20 de junio de 1855. ¿Cuántos años duró eso, hermanos? Del otoño de 1853 ya a finales de la primavera de 1855, 2 años largos, hermanos, largos de oposición y confrontaciones. Cuando el pastor Jaime White, James White, y su esposa, la hermana White, el pastor Cottrell y yo mismo, dicen Loughborough, acabábamos de terminar una reunión en Oswego, Nueva York. ¿Sí? Esa confrontación duró 2 años. Habíamos estado molestos en nuestra reunión por un tal Lillis, que vino e hizo circular esos documentos calumniadores entre la gente. Bueno, había un tal Lillis que había escrito en esos periódicos unas calumnias en ese periódico y las había repartido a la gente. Ya me imagino qué tanto hablaba en esos periódicos en contra de la hermana White, de Jaime White, del pastor, de los pioneros, ¿cierto?
documentos calumniadores entre la gente. Otra vez surgió la pregunta de cuál era nuestro deber. Todos los esfuerzos previos en responder a sus falsedades tuvo solo como resultado la fabricación de más falsedades. Ellos dijeron, cuando nosotros respondimos a esas falsedades, lo único que se consiguió fue que estos inventaran más falsedades. Entonces dijeron, no, no vale la pena. Pero miren cómo el Señor estaba dirigiendo al pueblo, hermano. Ellos no sabían qué hacer, pero viene aquí una parte de consejo y predicción, que dice así. En una reunión de oración celebrada esa noche en la casa de John Plas, en la ciudad de Oswego, la señora White recibió una visión en la que se le mostró. Ahora, Dios estaba atento a lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque Dios de todo toma nota. Dios sabía las malas intenciones de estos detractores, de estos opositores, de estos enemigos, sí, que con sus celos y su envidia, su fanatismo, instigados por Satanás, estaban queriendo destruir la obra. Dios estaba al tanto de eso y él iba a tomar medidas. La señora White recibió una visión en la que se le mostró, noten, que si nos manteníamos en nuestra obra, predicando la verdad, sin importarnos personas tales como los del grupo del mensajero, ellos entrarían en guerra entre ellos y su periódico fracasaría. Y cuando esto ocurriera, encontraríamos que nuestras filas se habían duplicado. Creyendo que este testimonio era del Señor, comenzamos de inmediato a actuar en armonía con él. Miren qué bendición. Dios le muestra a la señora White, a la profeta, a la hermana White, y les dice, yo estoy conociendo la situación, yo sé lo que está pasando. Yo sé que estos enemigos ecuménicos que se han levantado en contra de ustedes para difamarlos y destruir su obra, destruir su ministerio, no van a prosperar, van a fracasar. Pero ustedes no tienen que entrar en confrontaciones con ellos. Ustedes tienen que seguirse ocupando de la obra que yo les he entregado. Por eso dice que se le mostró que si nos manteníamos en nuestra obra, con los ojos fijos en la obra, en Cristo, en el mensaje, sin dejarse distraer, si nos manteníamos en nuestra obra predicando la verdad, lo que estaban predicando, sin importarnos personas tales como los del grupo del mensajero, si nosotros nos manteníamos en la verdad y ocupábamos nuestro lugar, ¿qué iba a pasar? Dios mismo se iba a encargar de destruir esa obra de los hombres. Y ellos entrarían en guerra entre ellos, peleándose entre ellos, en guerra entre ellos. Y su periódico fracasaría. Y cuando esto ocurriera, encontraríamos que nuestras filas se habían duplicado. Creyendo que este testimonio era del Señor, comenzamos de inmediato a actuar en armonía con Él. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Ustedes creen que esto se cumplió? Bueno, vamos a ver aquí cómo en el mismo libro, enseguida nos narra la experiencia del colapso del grupo del mensajero y su periódico. Así como Dios lo mostró, así resultó. La causa de la verdad avanzó rápidamente, mientras el grupo del mensajero, de los enemigos, de los opositores, entró en dificultades entre ellos. El diablo puso enemistades entre ellos, desacuerdos, y se comenzaron como pirañas entre ellos, a agarrarse, a destruirse. En un corto tiempo el grupo se dispersó. Muchos de sus líderes abandonaron el sábado. Qué tremendo es, hermanos. ¿En qué terminaron? Se dispersó ese grupo. Muchos de los líderes opositores que guardaban el sábado, hermanos. No eran cualquiera otros por allí ajenos. Eran adventistas. Guardaban el sábado. Eran enemigos, pero estaban siendo dirigidos por Satanás. Y entonces el Señor muestra a ustedes, dice, ocúpense de su obra, que eso va a ser destruido. Eso no es no es de Dios, esa es obra de hombres. Entonces dice que estos abandonaron el sábado. Su periódico cesó por falta de apoyo
y el que había actuado como editor por un tiempo volvió su atención a enseñar en la escuela. Tuvo que buscar trabajo en la escuela de profesor otra vez, pero no habiendo primero aprendido a gobernarse a sí mismo, era insubordinado este hombre, no tenía dominio propio, tenía demonio propio. No se gobernaba, no se podía gobernar a sí mismo. No tenía dominio propio, tenía demonio propio. Este editor, el director, entonces dice, fracasó totalmente en gobernar a sus alumnos. ¿Cómo? Al intentar corregir a uno de los muchachos en su escuela, sacó un revólver, lo gatilló, pero no salió el tiro. Para escapar de un linchamiento, se vio obligado a huir de noche al Canadá. Así terminó esta obra de estos opositores instigados por Satanás, guardadores del sábado, pero llenos de celos y de envidia y dirigidos por Satanás. Todo esto, esta era parte del cumplimiento, pero faltaba la otra parte. El Señor les había dicho que si se mantenían en la obra, ellos iban a ser dispersados, esa otra obra se iba a acabar, pero ellos iban a ser bendecidos. Efecto sobre la causa adventista. En este tiempo había un mayor estado de armonía y unidad entre nuestro pueblo que nunca antes, porque la crisis debe unir al pueblo, hermanos. Es en tiempos de crisis donde debemos demostrar que somos hermanos, que estamos en armonía, que estamos orándole al verdadero Dios, que estamos en el mismo sentir. Es en este tiempo de crisis. Hermanos, los que salen corriendo en tiempos de crisis y abandonan su puesto de deber, pues no son fieles. Los que permanecen neutros en un tiempo de crisis no se ponen de parte de Dios. Las personas tienen que escoger hoy a quién servir. Si Jehová es Dios, servirle a él. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Escogeos hoy a quién servir. Esa es la pregunta que se repite siempre en la Biblia, ¿cierto? Entonces, hermanos, en este tiempo había un mayor estado de armonía y unidad entre nuestro pueblo que nunca antes. Ahora estaban más unidos en medio de la crisis. Y mientras se hacían esfuerzos para avanzar con el mensaje, el camino se abrió en todas direcciones. Oh, el Señor trajo bendiciones, hermano. ¿Cierto? Ellos se ocuparon de su deber. En el número 10, volumen 11 de la Review del 14 de enero de 1858, el editor, al hablar del resultado de la obra del mensajero de los enemigos, dijo, en el tiempo del desafecto, o sea, de la enemistad, de la pelea, de la crisis, cuando se hizo el esfuerzo para quebrantar la Review, para acabar con el ministerio de la Review, cuando alguien se propuso y dijo, voy a terminar con ese ministerio historicista, ¿sí? ¿Qué pasó? La propiedad de la iglesia en la oficina estaba avaluada en $700. Desde ese entonces ha aumentado a 5,000. Además, había 1,000 suscriptores. Ahora hay 2,000. Miren que el Señor duplicó los suscriptores de la Review, además de una lista gratuita. Si notamos que para este entonces, 1858, fue que el grupo mensajero, los enemigos, que guardaban el sábado, pero envidiosos y celosos, quisieron crear otro ministerio, otro periódico. Se dividió, se esparció y el periódico mensajero dejó de existir. Las cifras arriba indicadas son significativas, claro. Al igual que el número de suscripciones pagadas, dice, a la Review se había duplicado. Así también el número de creyentes se había más que duplicado. De este modo, la predicción hecha por medio de la señora White en junio de 1855 se cumplió. ¿Y cuál fue la predicción? ¿Cuál fue la predicción, hermanos? ¿Sí? Aquí está, consejo y predicción. En una reunión de oración celebrada esa noche en la casa de John Plass, en la ciudad de Oswego, la señora White recibió una visión en la que se le mostró que si nos manteníamos en nuestra obra, predicando la verdad,
sin importarnos personas tales como los del grupo del mensajero, ellos entrarían en guerra entre ellos. Su periódico fracasaría y cuando esto ocurriera, encontraríamos que nuestras filas se habían duplicado. Creyendo que este testimonio era del Señor, comenzamos de inmediato a actuar en armonía con ese testimonio. Oh, qué poderosa esta experiencia, hermanos. Cómo se cumplió de bien y gloria a Dios porque Él demostró que sí estaba conduciendo, que sí había conducción divina, ¿cierto? En ese grupo de hermanos historicistas que encontraron oposición de unos hermanos también guardadores del sábado, pero que eran falsos hermanos, ¿sí? Y se cumplió también como se cumplió allí en la palabra de Dios. Si esta obra es de Dios, no la podéis resistir, pero si es de los hombres, se va a acabar. Y las obras de los hombres se acaban, Dios las dispersa, fracasan, empiezan quizás con prosperidad, pero fracasan porque son instigadas por el enemigo. Acá en este mismo capítulo se va a hacer una reprensión, a unos opositores. Y quise resaltar esto porque en esta ocasión, en el mismo capítulo, Señales de la Conducción Divina, se narra la experiencia de dos pastores que se van a nombrar con nombre propio. Pastores que se opusieron a nuestros pioneros de ese momento, hermanos, y terminaron en el fracaso. Y eran pastores, eran del grupo. Voy a leer, miren. Se reprende a los opositores, se llama el título de ese mismo capítulo que les leí, 21 me parece que es. No era todo viento en popa, perdón, no todo era viento en popa en el antiguo Israel. Está hablando del pueblo de Israel. Tuvieron enemigos de afuera que procuraban impedir su progreso a cada paso. El pueblo de Israel siempre tuvo enemigos. La multitud mixta, miren ese término, multitud mixta. Egipcios camuflados entre los israelitas, egipcios e israelitas camuflados, mezclados, multitud mixta, ¿sí? La multitud mixta y los no consagrados dentro del campamento. ¿Quiénes, hermanos? Los no consagrados que están entre nosotros, los falsos hermanos, los que el Satanás los tiene allí, pero que no están convertidos. En otras palabras, la cizaña, los no consagrados dentro del campamento, los acanes modernos, eran herramientas dispuestas por medio de los cuales Satanás procuró agitar el descontento, las contiendas, las murmuraciones y la rebelión. Hermanos, esto es una realidad. En el pueblo de Israel, entre los israelitas salieron egipcios y se presentó una multitud mixta, que eran los egipcios y los israelitas que no estaban consagrados dentro del pueblo y que juntamente con estos egipcios que habían salido, eran herramientas del diablo por medio de los cuales Satanás procuró agitar cuatro cosas: el descontento, las contiendas, las murmuraciones y la rebelión. Satanás instigó entre estos falsos hermanos no convertidos esas cuatro cosas: descontento, contiendas, murmuraciones y rebelión. Obviamente que esa es lo mismo que se presentó en el cielo, ¿verdad? Con la apostasía de Satanás y sus ángeles. El hecho de que la mano auspiciadora de Dios estaba con los que confiaban en Él y que la victoria coronaba sus esfuerzos era prueba de que su pueblo había hallado gracia a sus ojos, que la mano del Señor los guiaba. Aquí está el meollo, el contexto del capítulo, del título del capítulo: la mano guiadora de Dios. ¿Y qué seguridad tenía el pueblo de Israel de que la mano guiadora de Dios estaba ahí con ellos? El hecho de que la mano auspiciadora de Dios estaba con los que confiaban en Él
y que la victoria coronaba sus esfuerzos. Se veían frutos, ¿sí? La victoria coronaba sus esfuerzos. Era prueba de que su pueblo había hallado gracia a sus ojos, que la mano del Señor los guiaba. Yo quisiera preguntarles a mis hermanos, ¿tú estás seguro en tu vida personal de que la mano guiadora de Dios está en este ministerio donde tú formas parte? ¿Has visto en los años el progreso en tu vida espiritual, la enseñanza, la afirmación en la fe, la cercanía a la verdad? ¿Has visto en otras personas cómo el Señor ha obrado y las ha convertido? ¿Has visto en tu vida misma, en la vida de tu familia, en la vida de otras personas? ¿Has visto que el Señor ha dado muestras, como dice aquí, de que la victoria está coronando nuestros esfuerzos? ¿Has visto? No me respondas, mi hermano. Solamente respóndete a ti mismo. Si tú has visto el progreso espiritual en tu vida, en la de tu familia, en la de otros hermanos, en la de otras personas, si has visto, bueno, dale gracias a Dios y démosle gloria a Dios porque podemos tener como prueba que este ministerio ha hallado gracia ante los ojos de Dios y que la mano del Señor nos está guiando. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Así fue en el origen y el progreso del mensaje del tercer ángel. Esta misma experiencia de egipcios, de una multitud mixta y de personas no convertidas, que el diablo utilizó como herramientas para levantar descontento, contiendas, murmuraciones y rebelión. También fue la experiencia en el adventismo historicista de 1844 en adelante. Así fue en el origen y el progreso del mensaje del tercer ángel, que empezó en 1844. Su avance no fue porque las verdades presentadas tuvieran algo en común con el corazón natural del hombre. No, no por eso. El adventismo no progresó porque las verdades del historicismo, adventismo historicista, eran verdades que estaban en armonía con el corazón natural inclinado a pecar del hombre. No, no era eso. Por el contrario, dice. ¿Por qué avanzó el mensaje? La misma verdad central del mensaje, que era el sábado del Señor, estaba en conflicto con los intereses egoístas y mundanos, separando a aquellos que lo obedecían de los negocios del mundo 2 días por semana. Claro, hermanos, la verdad divide. Y esa verdad estaba en conflicto con los intereses egoístas y mundanos, ¿cierto? Y en ese tiempo, pues guardar el sábado, pues recuerden que prácticamente era guardar el sábado unos y otros guardar el domingo. Prácticamente el comercio se perdía casi 2 días. Entonces eso era un conflicto para ellos. Pero la causa de la verdad presente tenía sus enemigos externos, decididos y persistentes en sus esfuerzos por derribar la obra. De ellos se puede decir en las palabras del salmista, de estos enemigos externos, decididos, persistentes en sus esfuerzos para acabar con la obra, se puede decir, como dice el salmista, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Oh, hermanos, yo creo que esta oración sí la tenemos que hacer nuestra en este tiempo. Nosotros sí podemos venir, hermanos, con el salmista David y de rodillas repetir esta oración. A no haber estado Jehová por nosotros, diga el remanente historicista de Colombia y del mundo, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, instigados por Satanás, vivos nos habrían tragado entonces,
cuando se encendió su furor contra nosotros. Y esto es así, hermanos. Si Dios no está con nosotros, si no fuera porque la providencia de Dios está con nosotros, los enemigos que se levantan en contra de nosotros, instigados por Satanás, nos tragarían vivos, hermanos. Pero gloria a Dios que Jehová está por nosotros. Él es el que pelea la batalla. ¿Sí? Personas egoístas y descontentas han surgido en nuestras filas de tanto en tanto, diciendo cuán grandes cosas se harían si sus propósitos se realizaran. Pero al igual que los fuegos fatuos, sus luces hace mucho se han apagado, porque no eran la obra de Dios. La causa de la verdad presente, entre tanto, ha estado avanzando segura y constantemente alrededor del mundo, ganando en estabilidad y fortaleza con cada movimiento de avance. Y entonces ahora sí los va a mencionar a estos enemigos con nombre propio, los pastores Stephenson y Hall. Durante el verano de 1855, fíjense por esa misma época del mensajero, los pastores Stephenson y Hall procuraron crear una rebelión en el estado de Wisconsin. Estos eran pastores de la obra, de los nuestros. Los líderes sabían bien que estos habían deseado probar todos los otros puntos de nuestra fe en base a su doctrina de la era por venir. Estos comenzaron a enseñar esa doctrina de los testigos de Jehová. 1000 años de paz después de que venga Cristo. Un tiempo de prueba después de que venga Cristo. Se le llamaba la era por venir. Y estaban bastante ansiosos, estos líderes, ¿sí? De que se enseñase a los adventistas del séptimo día la doctrina de que el tiempo de prueba sería después de la segunda venida de Cristo. Estaban deseosos de infiltrar a los adventistas con esa doctrina. Pero como siempre, el Señor intervino y se le da a la profeta de Dios una predicción respecto a estos dos pastores malvados, traídos por Satanás. El 20 de noviembre de 1855 se le dio a la señora Fay una visión del curso de su conducta de los pastores, ¿no? Stephenson y Hall, con una predicción sobre su resultado final en estas palabras. El Señor le mostró cómo iban a terminar estos pastores. ¿Pensáis, hombres débiles, que podríais detener la obra de Dios? Oh, hermanos, qué buena pregunta. Para aquellos que se levantan a oponerse en la obra de Dios. Esta noche les podemos decir, pensáis, hombres débiles, que podríais detener. Pensáis, hombres débiles, que podríais detener la obra de Dios. Hay personas, hermanos, que se levantan como seres humanos a intentar detener la obra de Dios y no han leído en las Escrituras que cuando la obra es de Dios, ningún ser humano la puede detener. Pero cuando la obra es de los hombres, se dispersa, se acaba. ¿Pensáis, hombres débiles, que podríais detener la obra de Dios? Hombres débiles, un toque de su dedo podría dejarlos postrados a ustedes. Él los soportará solo un poco de tiempo. No los va a soportar toda la vida. Los va a soportar solo un poco de tiempo. No los va a matar, pero los va a soportar solo un poco de tiempo. Nuestros opositores han dicho que esta visión declaraba que estos hombres pronto morirían. Y como vivieron varios años, la visión no se había cumplido. No hay nada en la visión acerca de que morirían. Bueno, ahí la visión no está diciendo que los va a matar o que los va a destruir. Está diciendo que Él, Dios, los va a soportar solo un poco de tiempo. Se los mostró en la condición de hombres que buscaban detener la obra del mensaje del tercer ángel. Hombres que pensaban detener la obra del mensaje del tercer ángel. En la visión se los mostró así. Aunque se les informó cuán fácil habría sido para Dios detenerlos, se les añadió, Él los soportará solo un poco de tiempo. A ellos se les dijo,
¿pensáis, hombres débiles, que podríais detener la obra de Dios? ¿Ustedes piensan, hombres débiles, que pueden detener la obra de Dios si es de Dios? Bueno, solamente se dijo que Él lo soportará solo por un poco de tiempo. ¿Qué hicieron ellos? En lugar de tener éxito en su contienda, como esperaban, parecieron ser abandonados para tantear su camino en la oscuridad. Esos pastores, instigadores de la adversidad, de la rebelión, en pocas semanas abandonaron totalmente el sábado. Oh, miren, eran guardadores del sábado, pastores guardadores del sábado, falsos hermanos convertidos por Satanás dentro de la multitud mixta, infiltrados allí. También terminaron así, mire, abandonaron totalmente el sábado y se tornaron en oposición a este. O antes guardaban el sábado, ahora lo abandonan y comienzan a atacar el sábado. Habían esperado formar un grupo en torno a la era por venir, a esa doctrina, con ellos como sus dirigentes. Fíjense, ellos dijeron, vamos a levantar un nuevo movimiento que se llama la era por venir y nosotros vamos a ser aquí los dirigentes. Nosotros somos los organizadores, nosotros vamos a estar al frente de esto y bueno, aquí van a venir los aplausos, los recursos, todo esto te daré si postrado me adoras. Vamos a seguir. En lugar de tener éxito en esto, al abandonar el sábado, perdieron completamente su influencia sobre nuestro pueblo. Sí, claro, abandonaron el sábado, pues y perdieron la influencia. De este modo, por su propia conducta, derrotaron completamente lo primero que tenían la intención de hacer. ¿Sí? De este modo, por su propia conducta, derrotaron completamente lo primero que tenían la intención de hacer. Nuestro pueblo dijo, en realidad, Dios los ha soportado solo un poco de tiempo. Bueno, hermanos, ustedes pueden seguir leyendo allí cómo terminaron estos pastores, guardadores del sábado, pero que fueron instigados por Satanás para oponerse a la obra de Dios. Una triste terminación de la vida. Estos hombres, hermanos, trabajaron, ¿sí? Hace 37 años el señor Hall fue afectado por un tipo de demencia ocasionada por ablandamiento de su cerebro. La causa de su condición fue la pérdida de una buena parte de la propiedad por fraude de parte de otros. Claro, hizo un mal negocio, lo tumbaron, como decimos acá, lo defraudaron y claro, él le causó demencia, se ablandó el cerebro de tanto pensar y se volvió demente. Trabajó bajo la ilusión de que si él salía al aire libre sería achatado o aplastado sobre la tierra. Es inofensivo, pero por supuesto durante estos largos años ha sido totalmente inadecuado para cualquier trabajo ministerial. Hermanos, por haberse opuesto a la obra del Señor, por haberse puesto en manos de Satanás para oponerse a la obra del Señor, hermanos, el Señor le retiró sus dones. Ya ni siquiera servía para que arrepentido volviera a predicar la palabra. Estaba totalmente inadecuado para cualquier trabajo ministerial. Y quizás era un hombre erudito, brillante, estudioso, conocedor, pero por haberse opuesto a la obra, hermanos, miren la realidad. Tristemente, terminó en una demencia y ni siquiera estaba listo para cualquier trabajo ministerial. El otro pastor, Stephenson, ha estado muerto unos 16 años. Por varios años antes de su muerte no estaba bien de la mente, aunque no peligroso para otros. Antes de llegar a estar así, bajo la libertad que él suponía que tenía con la teoría que él defendía, que no hay ley, dejó a su propia esposa, una mujer a quien no le atribuía ni una mancha moral. Él podría haber obtenido un divorcio con solo emplear un abogado deshonesto y se casó con una mujer mucho más joven que su esposa anterior. Este acto era una violación tan flagrante de la moralidad que sus propios hermanos de la era por venir rechazaron su conducta y no le permitieron predicar más. Aquí también, hermanos,
Dios les retiró los dones a estos hombres, pastores del sábado, que se opusieron a la obra. Y ni siquiera pudieron volver a predicar más. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermanos. Horrenda cosa. El Señor dice, mía es la venganza. No temas, yo estoy contigo, yo soy Jehová, tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La declaración de sus propios hermanos respecto de los últimos días de estos hombres expresan la más profunda lástima. No obstante, son hechos sin barnizar, que se dan sin malicia ni prejuicio. ¿Sí? Aquí los están contando ellos. Con esto dejamos que nuestros lectores saquen sus propias conclusiones sobre la aplicación física del testimonio. Es mi deber dejar que mis hermanos del remanente historicista, ¿cierto? Con estos testimonios que hemos presentado hoy, saquen sus propias conclusiones sobre la aplicación física de estos testimonios que hemos contado. Hermanos, gracias por permanecer con nosotros. Dios los bendiga. Vamos a ir de rodillas para orar y darle gracias a Dios. Le voy a pedir a dos hermanas, a mi hermana Argenis, por favor, y a mi hermana Ángela, que tengan la amabilidad de orar para terminar en esta hora. Oremos, por favor. Amén. Oremos. Cariñoso y eterno Amén. Padre celestial, tú que mora en las alturas de los cielos, en esta noche estamos muy agradecidos de usted porque hasta ahora nos has dirigido, que tu Santo Espíritu nos ha guiado en este mensaje, Señor, en esta obra a la cual nos has escogido. Gracias, Señor, por proveernos todo este material tan maravilloso, Biblia y espíritu de profecía, el testimonio de nuestros pioneros que fueron dirigidos también por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque nos has sacado de las tinieblas a la luz admirable. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a seguir perseverantes en este mensaje y que no nos importe la oposición de los detractores de la verdad, que los ignoremos por completo, que sigamos adelante y miremos a Cristo. No miremos el carácter de nadie, sino que, Señor, miremos a nuestro gran ejemplo que fue nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Bendice, Señor, a nuestro hermano Carlos, dirígelo, Señor, igual que todos los obreros fieles que en este momento se encuentran en todas partes del mundo llevando el mensaje a muchas almas y la advertencia final que debemos de dar al mundo. Quédate, Señor, con nosotros en esta noche. Dirígenos en el sueño y la compañía de tus santos ángeles acampen siempre a nuestro alrededor. En tus manos también queremos dejar a nuestros hermanos que en algún momento están dudando de este mensaje. Fortalécelos en la fe. Ayúdalos a tener esa sed de conocimiento para que sigan en sus investigaciones, en este estudio perseverante de las Sagradas Escrituras y el espíritu de profecía, y que ellos puedan ser fortalecidos para que se afirme su fe en este mensaje y no den un pie atrás en regresarse a la corporación, porque ya todos sabemos que es una corporación que está en apostasía, Señor, pero que sabemos que usted va a preservar a tu iglesia fiel, a sus verdaderos seguidores, a los que tenemos este mensaje y que seguimos perseverando en él. Dirígenos, pues, síguenos asistiendo con la presencia de tu Santo Espíritu y bautízanos con su poder para que seamos fortalecidos cada día. Amén. Peticiones que te dejamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanita Argenis, parece que no tiene encendido el micrófono. ¿Sí nos está escuchando, hermanita? Bueno, vamos a orar entonces, hermanos.
Mi hermana Gabriela está con el audio bien, hermanita Gaby. Bueno, oremos entonces, hermanos. Bendito Padre, a usted sea la gratitud, la alabanza, la honra y la gloria en esta hora. Agradecemos por su maravilloso amor, por su cuidado y protección. Agradecemos porque usted nos ha dado señales de su conducción divina en este ministerio. Gracias por conservarnos la fe. Gracias por la fortaleza que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de todo lo malo, a no dejarnos distraer, Señor, a ocupar nuestro lugar de seguir predicando la verdad y que estas predicciones de estos testimonios se cumplan también con nosotros, Señor, que nosotros nos mantengamos en predicar la verdad que estamos predicando, que podamos seguir adelante, Señor, y que al hacer esto usted pueda, Señor, duplicar el número de integrantes, el número de suscriptores a este canal, que usted pueda, Señor, impartir su aprobación, su bendición, que nosotros podamos tener la seguridad, la certeza de que usted nos está dirigiendo, nos está conduciendo, y que si nosotros nos mantenemos en el puesto del deber, ocupándonos en predicar su verdad presente, Señor, usted se encargará de todo lo demás. Gracias por escucharnos. Por favor, bendíganos, bendiga a los hermanos, a los que van a escuchar luego. Y gracias, Señor, le pedimos que nos permita un descanso tranquilo en esta noche y sus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos libra.
lleve